Creo que ya estamos. Sí. Mm, Creo que sí. Andamos por acá. Mm, Buenas noches a todos. Ya estamos en esta segunda transmisión del día de hoy desde INDECAC. Y bueno, pues estamos aquí. Fíjense que vamos a estar teniendo diversas charlas, las vamos a llamar así, si les parece, mis queridos amigos, están aquí conectados, diferentes charlas respecto de el nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Estas charlas van a ser previas a un gran seminario que estará siendo impartido aquí en INDECAC y que lo van a estar impartiendo los dos maestros que se encuentran hoy conectados con nosotros. Está el maestro Alejandro Ortega López, quien se desempeña como secretario de acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Y también está con nosotros y quien coordinó este gran seminario también el maestro Luis Gustavo Nava Cabrera, también secretario proyectista del Quinto Tribunal Colegiado en materia del trabajo, igual en el primer circuito. Como siempre y antes que nada, antes de entrar en materia, bienvenidos. Ya hacía falta que estuvieran de regreso en estas charlas para hablar del nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. ¿Cómo están? Muy bien, Cris, muchas gracias. Buenas noches a todos, a las personas que nos siguen desde Facebook en el live. Les agradecemos mucho su presencia y, por supuesto, Indecac por invitarnos. Sí, estos ya son, bueno, un servidor ya tiene un poquito más con Indecac, pero para Alejandro y para un servidor como equipo, esta es nuestra segunda participación. Y por supuesto que es en materia de trabajo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, maestro. Buenas noches a todos. Maestra Cristina, muchísimas gracias por nuevamente darme la oportunidad aquí con el maestro Nava, que tiene a bien invitarme, incursionando en estos temas. Afortunadamente, nos permiten, como usted bien señala, estas charlas que van a ser bastante productivas y que precisamente surgen con motivo del curso anterior que se dio el año pasado, en donde advertimos muchas inquietudes por parte de los compañeros que nos acompañaron en aquel curso. Fue que el maestro Nava tuvo la oportunidad de programar, coordinar este seminario, que nosotros esperamos sea muy productivo precisamente desde el aspecto práctico, que es lo que tratamos de aportar por acá. Muchas gracias. Así es, y bueno, fíjense que ahorita vamos a estar, como lo comenté en un principio, con estas charlas para que ustedes sepan un poquito de lo que se va a estar desarrollando en este gran seminario. Es un seminario que está integrado por 12 sesiones y que vamos a tener la bondad de tres sesiones, mi querido Gustavo, estableciste para que se desarrollen cuestiones prácticas. Pero como primera charla de previa al inicio del seminario, para que la gente esté involucrada en todos estos temas, me gustaría que comentaras un poquito la estructura de los temas, qué es lo que se va a abarcar, la dinámica que vamos a estar trabajando durante 12 sesiones de este gran seminario que empieza a finales del mes de junio. Sí, por supuesto que sí, Cris. Mira, con motivo del curso anterior, nos percatamos que efectivamente existen muchas dudas, pero desde el punto de vista práctico. Como ustedes saben, la implementación de un sistema siempre se ve muy bien desde la planeación, cuando se configuran los órganos jurisdiccionales, cuando se crea la legislación que se va a aplicar, pero siempre es una sorpresa. Es decir, no sabes cómo se van a desarrollar los eventos, cómo se van a desarrollar los procedimientos y por supuesto que empiezan a surgir dudas, y empiezan a surgir determinaciones que no son del todo claras, que no son del todo precisas. Los postulantes, por supuesto que empiezan a tener dificultades, empiezan a tener dudas, empiezan a tener problemas con los órganos jurisdiccionales, precisamente porque es abrir brecha. Seguramente ustedes en INDECAC tienen experiencia en esto. Ya hace tiempo que se implementó el nuevo sistema penal y aún así los abogados que somos de generaciones anteriores a los nuevos programas que se implementan en universidades a nivel licenciatura,
siguen con dudas sobre cómo se lleva el procedimiento y buscan actualizarse día con día. Bueno, en la materia laboral no va a ser la excepción. Al margen de la fe que se le tiene a la reforma, del festejo que se hizo con motivo de su entrada en vigor y de su implementación, lo cierto es que desde el punto de vista práctico comenzamos a ver ciertas deficiencias, ciertos aspectos que no permiten que el procedimiento avance como originalmente habíamos pensado. Los mismos juzgadores tienen dudas al respecto y nosotros hemos creado alrededor de nuestra labor práctica en el tribunal ciertas ideas sobre lo que estas figuras, por ejemplo, como la conciliación obligatoria previa, en la práctica realmente se están dando. Si nosotros vemos la Constitución y la exposición de motivos de la reforma, tanto la legal como constitucional, nos damos cuenta de que el legislador originario y el legislador secundario tenían grandes intereses en, por ejemplo, que los asuntos toparan en la conciliación obligatoria. Pero lo cierto es que la mayoría de los postulantes lo que están diciendo, lo que están proponiendo en sus recursos, es que realmente en muchos de los casos un obstáculo para el acceso a la jurisdicción y a la justicia plena. Mi estimado Alex, no sé qué opinión nos puedas compartir al respecto, por ejemplo. Sí, maestro, precisamente, como bien señala el maestro Nava, la implementación de la reforma al final de cuentas viene persiguiendo la oralidad de las otras reformas previas, ¿no? La penal, que fue muy sonada, estuvo muy en boga, la mercantil, civil mercantil, eh, viene persiguiéndose en la materia laboral la misma finalidad, ¿no? Privilegiando en este caso la conciliación, como bien señala el maestro, pero la implementación en la práctica nos ha venido demostrando una serie de situaciones con las que el litigante de día a día se topa. Eso evidentemente pues orilla a los tribunales a que vayan diseñando criterios que permitan ir disipando todos esos obstáculos. Como todo sistema y como la diversidad que tenemos de órganos jurisdiccionales, pues van implementándose criterios que al final de cuentas vienen, no decir un obstáculo, pero sí se vienen constituyendo como herramientas difusas que tiene el litigante. Un circuito tiene una forma de manejar la conciliación, otro circuito distinta cuando llegan ya a la vía jurisdiccional y todo eso desafortunadamente el litigante lo va topando, ¿no? Tenemos unos años apenas con este sistema que ha venido entrando a cuentagotas porque esa es la realidad, la creación de los órganos ha sido un poco compleja, no se han desarrollado en su totalidad como se ha pensado, la falta de recursos y una serie de situaciones que se han presentado, pues ha dificultado todo eso. Evidentemente eso permea en la concreción de criterios que pues todos quisiéramos que hubiera una dinámica más eficiente para que precisamente los litigantes tuvieran a la mano esas herramientas ya de interpretación y pudieran acceder a la justicia. No ha sido así, nos venimos nosotros percatando de esa situación. ¿Y qué pasa nosotros que estamos en órganos jurisdiccionales de amparo? Vamos dándonos cuenta cómo el propio litigante, por la dinámica que viene llevando la reforma, logran entrar en un esquema de confusión. ¿Qué actos puedo impugnar acá? ¿Qué actos no puedo impugnar? ¿Dónde voy a llegar? Y eso lo vamos viendo en el desarrollo. Su servidor que se encuentra en trámite desde hace un tiempo breve, eh, vemos cómo hay confusión, ¿no? Confusión en general en el amparo, desafortunadamente se trata de un procedimiento muy técnico eh, que va topándose, ¿no? La manera en la que se interponen los medios de impugnación, que es uno de los módulos que va a tratar el curso, eh, nos va a permitir aquí, en estas charlas, precisamente ir, yo no diría orientando porque me parece muy arrogante la manera de tratarlo, pero es intercambiando, ¿no? Las opiniones que tienen los compañeros que litigan, que se dedican al litigio, con lo que nosotros vemos en la práctica. ¿Dónde están los puntos digamos, flacos en relación a la manera en la que se interponen los medios de impugnación, que créanme que han crecido muchísimo, muchísimo los medios de impugnación, y es precisamente por esas dos razones. Por un lado, la confusión que existe para interponerlos y por otro lado, la forma en la que hemos venido resolviendo. Creo que todos hemos contribuido precisamente a que haya esa diversidad de criterios que tenemos que ir unificando. Y creo que estos foros son los que nos van a permitir abonar, ¿no? Unos a otros, maestros. Es correcto, Alex. Miren, el sistema, bueno, el taller está diseñado de una manera dual. ¿Por qué se tomó la decisión de organizarlo de manera dual?
Es decir, vamos a ver proceso laboral y en paralelo vamos a ver juicio de amparo. Se tomó esta decisión porque para el postulante en materia exclusivamente laboral, el tema de un recurso ordinario que deba agotarse durante la etapa del procedimiento es novedoso. Efectivamente, ya existía un recurso en la Ley Federal del Trabajo sobre los actos de ejecución, pero eso no incidía en el procedimiento. En cambio, acá tenemos una fase preparatoria donde interviene una autoridad distinta al juez, que es el secretario instructor, y respecto de sus actos, pues hay recursos que deben agotarse para efectos de que, al menos para el patrón, prevalezca la materia de las violaciones procesales en el juicio de amparo. También en el tema de la conciliación obligatoria previa, nos va a gustar mucho analizar los temas relativos a las excepciones a la conciliación obligatoria, porque poco a poco han surgido criterios no necesariamente reflejados en tesis o jurisprudencia sobre su tratamiento, sobre cierta confusión sobre su estructura legislativa. El artículo 685 ter me parece que tiene por ahí algunas situaciones que no han permitido que algunos órganos jurisdiccionales lo interpreten tan claramente. También vamos a tratar aspectos relevantes sobre el motivo de la reforma. Se había dicho que el tema era que los procedimientos fueran más ágiles para evitar el retraso en la impartición de justicia, que ese era un problema fundamental para las juntas de conciliación y arbitraje, pero también nos estamos dando cuenta de que la reforma tiene cierto sesgo favorable hacia la parte patronal sobre algunos aspectos de diseño de litigio. Digo, hablando en forma directa y sin tapujos, la verdad es que el tema del abogado postulante en materia laboral estaba en muy mala, ¿cómo decirlo? Tenemos muy mala fama porque decían que los juicios se inventaban, los hechos se inventaban y a veces el patrón se quedaba indefenso. Y la verdad es que la reforma, lo que estamos viendo es que se ha buscado que con esos elementos de conciliación obligatoria previa y la oportunidad de demostrar el despido con pruebas durante el curso del procedimiento sin necesidad de entregar el aviso, le ha permitido, al menos en la práctica lo que hemos advertido, que puedan realizar una mejor defensa. Otro tema importante que vamos a tratar y que también tiene que ver con violaciones procesales que se pueden atacar en el amparo directo es el tema probatorio. La verdad es que también los juicios laborales, sobre todo para el abogado postulante que se dedica a atender a trabajadores, era muy sencillo el tema probatorio. De entrada, la carga de la prueba es de su contrario, entonces, pues estábamos esperando que cometieran el error. Era algo muy similar a lo que pasaba con el procedimiento penal tradicional, donde aunque el Ministerio Público tenía la obligación de probar, realmente la defensa consistía en demostrar la inocencia del cliente, es decir, la ley como que quedaba un poquito de lado porque la actividad del postulante era diferente. Aquí en el nuevo sistema, la carga probatoria sobre el patrón continúa, pero la forma en la que los medios probatorios ofrecen y se desahogan también ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en temas periciales, pues realmente en los procesos laborales y en los procesos escritos en general, se trata de una prueba totalmente formal donde el perito presenta sus dictámenes y ya, y el juez valorará. Pero aquí tenemos una dinámica completamente diferente, también con limitaciones probatorias, porque el legislador decidió que las pruebas periciales, por ejemplo, se desahogaran con un perito único, sobre de lo que tenemos también muchísimos comentarios en torno pues, a su constitucionalidad y a su convencionalidad. No sé qué comentarios te parezcan, mi estimado Alex. Sí, maestro, fíjate que se vienen desarrollando ventanas de oportunidad en el Maestro, desarrollo. no sé si puede subir un poquito la voz porque se oye muy bajito, por favor. Alex Un o poco yo, lejos el micrófono. Cris. Yo. El maestro Alejandro. Perfecto. Sí, maestra, gracias. Sí, te digo que hay algunas áreas de oportunidad acá. Precisamente creo yo que una de las partes más importantes del proceso en la actualidad es esta etapa conciliatoria, como bien lo señalas, las cuestiones competenciales que se han dado. Híjole, han generado muchos problemas, pero el material, la etapa probatoria, creo que esa viene a constituir un parteaguas precisamente para la dinámica del proceso que se está construyendo. Hay herramientas que creo que están, que no estaban a la mano del litigante como tal. Los procedimientos en el anterior sistema tenían una dinámica un poco distinta, en la que la verdad es que mucho compañero litigante fue adaptándose tanto a ese sistema, tanto a ese sistema, que en la actualidad encuentran problemas, ¿no? Problemas para desahogar
lo platicábamos en algunas charlas aquí en el tribunal tú y yo, la forma de interrogar, ¿no? El planteamiento de los cuestionarios, de los pliegos de posiciones que ya van a ser sometidos al escrutinio inmediato del juzgador y llevarse a cabo directamente en una audiencia donde vas a tener la atención del juez. Hemos visto las audiencias que se llevan a cabo cuando nos llegan los expedientes integrados. Hay jueces muy tibios que pareciera que son dominados por el litigante, ¿no? Ciertamente, sí. Litigantes que llegan con bastante pericia. Y llegan otros jueces que son muy inquisitivos. Pareciera como que les cooptan toda esa oportunidad, toda esa libertad que en teoría debería tener el litigante para poder probar lo que busca probar. Efectivamente, las cargas probatorias por ahí se mantienen, pero vienen presentándose algunas situaciones que deben ser entendidas de manera rápida por el litigante porque se le van. Veía hace rato con otro compañero las situaciones de la prescripción, ¿no? Cómo eso es otro tema que está incidiendo muchísimo en el desarrollo de las acciones de los litigantes porque todavía están manejando estos tiempos que se interrumpe, que se no interrumpe, que si pasa aquello, lo otro, y se les van las acciones, ¿no? Ya ves que Entonces, hay una antinomia, detectamos que hay una antinomia ahí porque hay un precepto de la Ley Federal del Trabajo que establece que la conciliación obligatoria previa suspende el término de la prescripción, pero hay otro precepto ujú, que dice que lo interrumpe. Y los efectos de la interrupción y la suspensión son diferentes. Efectivamente, aquí hay sí, todo un tema sobre el tema de la prescripción y por eso lo relevante de saber si tenemos que agotar la instancia conciliatoria o no. Es un tema que eh, también define la litis, porque si bien el tr- patrón y el trabajador no pueden exhibir pruebas ni ofrecer testigos que se agotaron o las personas que intervinieron en la etapa conciliatoria, también es cierto que ya se expone parte de la estrategia, tanto del exacto, trabajador e- como del abogado de la patronal. Ya ves que es lo que habíamos exacto. platicado, Alejandro. Sí, sí, maestro, exactamente. Esa es una parte bien importante. Fíjate que creo que no se le ha sacado mucho provecho a ninguna de las dos partes, ¿no? Tanto de la parte patronal como el trabajador. Eh, para ponerle un adjetivo, llegas a la etapa conciliatoria precisamente para ver si hay algún arreglo en relación a que hubo un despido o no hubo un despido y desnudas tu estrategia, ¿no? Y evidentemente, si no hay conciliación, el abogado que puso atención en esa parte bueno, esa parte previa al proceso, puede armar una buena oportunidad de litigio, ¿no? Pero creo que también se ha dejado de ver la oportunidad o la utilidad de esa fase de la conciliación donde se dejan ver muchas cosas, ¿no? Otra cosa que habíamos platicado, no sé si lo recuerdas, lo de ahorita que tocaste el punto de las excepciones. Estos asuntos que han sido pocos, pero que han llegado donde alegan alguna situación de acoso, alguna situación de violencia en el trabajo, ¿no? Que decíamos tú y yo, bueno, llegas al final del litigio y resulta que el caso de excepción no se acredita. La ley te permite que el juzgador evalúe previo a la admisión de la demanda si hay algún indicio. ¿Es necesario? ¿No es necesario? No sé, son muchas cosas que creo que están dejándose a la interpretación del juzgador cuando se le pone enfrente a un caso de excepción. Aquel asunto que te comenté de la persona esta que alegaba segregación en el trabajo, ¿no? Por su condición especial. Y dices, caray, ¿de qué manera pruebas, no? Tienes el dicho solamente de la trabajadora, pero una buena construcción argumentativa te permite brincarte a la etapa conciliatoria, ¿no? Bueno, ¿Qué y va a pasar si al final? Ujú, es que sí, te también va a escucho. haber casos, perdón que te interrumpa, Alex, pero es que Ujú, también discutimos en algún momento y claro que todo esto se va a discutir a lo largo del curso. Eh, ujú, una de los planteamientos fundamentales del legislador constitucional es que no exista una revictimización. Y por así supuesto que es, hay algunos casos y hay algunos fenómenos de acoso y de abuso que solamente son de conocimiento del agresor y de la víctima. así Entonces, es. dime qué prueba puedo yo ofrecer. Por ejemplo, digamos que trabajo en un despacho de contadores en Polanco y como el tono de mi piel es más allá de lo más claro posible para la zona, me empiezan a molestar al grado que me fastidian para que yo me vaya y me despiden porque no quise renunciar. Obviamente que si el juzgador exige un estándar de prueba como que, oye, mándame un oficio o una circular donde los patrones le hayan dicho a los demás que había que tener una segregación en contratación y en permanencia en el empleo con motivo del color de piel o del origen étnico, eso no lo vamos a encontrar. No, Es el estándar no, no. probatorio mínimo para que me admitas una demanda por discriminación con motivo de la raza
cuando precisamente esos fenómenos de discriminación son ocultos. Eso es muy importante. Ujú. Lo que no Pero se... fíjate, compañero, discúlpame que te interrumpa acá, porque me estoy acordando precisamente de esa discusión, no discusión, ese intercambio de opiniones que hubo por acá con otro compañero que te platicaba someramente, que en un caso que hubo se presenta precisamente un dictamen, ¿no? En psicología. Y Ajá, llegamos al punto en donde dice el compañero, tengo que evaluar si ese dictamen tiene una procedencia pública, ¿no? Y tú y yo decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a someter a que te tenga que exhibir una prueba con esa calidad, ¿no? ¿Cómo lo vas a obligar a que lo haga si ni la ley se lo exige, ¿no? claro. Pero llegamos a ese, El estándar ajá, probatorio es algo novedoso para el litigante en materia laboral porque jamás se había visto con estos obstáculos para que le admitieran la demanda. Incluso ujú, la propia legislación no establece un aspecto de desechamiento. O sea, lo que establece es que si no agotaste el procedimiento obligatorio y sí lo tenés que hacer, te lo devuelve al centro de conciliación, te lo manda. Pero no dice así nada es. en torno a si la prescripción se suspendió, se interrumpió, o si sigue corriendo el plazo prescriptivo para el ejercicio de la acción. O sea, son muchas cosas Ujú, que hay que definir y es por eso que es importante abordar estos temas que quedan un poco en el aire. Incluso, bueno, precis- mea culpa ujú, de los órganos federales de justicia laboral, que habiendo la Junta Federal resuelto un problema de asuntos donde solicita el reconocimiento de beneficiario junto con la devolución de aportaciones de la cuenta individual, la Junta tramitaba todo junto y los tribunales federales dijeron, no, hay que separar la controversia de la causa, por lo sí, que hay caray. que archivarlo todo y mandarlo. La verdad es que es una pena que hayan actuado así, pero luego la Corte llegó con esta jurisprudencia que sostiene el tema. Y estos casos no son excepción y entonces hay que mandarlos a conciliación cuando sabemos todos por una práctica material y por un hecho notorio que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que el Infonavit y que las Afores no concilian, jinetean, Ujú, porque también es parte claro. de su negocio. No nada más los trabajadores, también los patronales tienen sus mañas. En este caso a mí me parece que la Corte hizo un trabajo pésimo, ignorando las consecuencias materiales de haberle dicho, sí, ve y concilia primero. ¿Por qué va a conciliar si lo que está pidiendo es el dinero que había depositado en la cuenta de un familiar fallecido? O el mismo pensionado dice, oye, devuélveme, ¿por qué tengo que esperar si ya sé que ellos no van a conciliar conmigo? Ese tipo de vicios también los vamos a comentar, por supuesto, pero más allá de la mera argumentación, tenemos que ver los temas desde un punto de vista práctico. Es por eso que también eh, decidimos hacer algunas clases presenciales para presentar videos, para presentar algún material que nos permita mejorar nuestra calidad de litigio tratándose de interrogatorio de testigos, que ahora el tema es diferente, y también las confesionales que ahora se desahogan con preguntas directas, que también es un tema que habíamos comentado con Alejandro sobre que la confesional era una prueba que no valía, pero ahora Así puede es. traernos beneficios y por supuesto que una confesional mal preparada puede traernos perjuicios. Alejandro, no sé qué opinas al Sí, respecto. algo, fíjate, algo que ha sido muy recurrente, precisamente ahorita que hablas de este tipo de pruebas que tú y yo hemos visto con mucha regularidad, esa deficiencia en el desahogo de las pruebas testimoniales, donde les puede sacar mucho provecho, ¿no? Cómo se han venido construyendo los desahogos de una forma tan parca, tan absurda en algunas ocasiones, cuando decimos, caray, son pruebas que pueden darle la vuelta al asunto, ¿no? En tratándose de acreditar situaciones propias de la relación de trabajo como el horario, que es una prueba que era muy usada cuando no hay registros, el patrón niega que tiene registro de asistencia o de horario de trabajo, pero es un desastre la prueba, ¿no? Entonces, Claro, pruebas de ese tipo que pueden construir en sus elementos accidentales y en los elementos directos de la misma una buena amalgamiento con las demás y tener una acción procedente, ¿no? es Pero sí, correcto. efectivamente, es precisamente esa falta que había en el sistema anterior en este tipo de pruebas, o al menos en su correcto desarrollo, que ahora se ven obligados a llevar a cabo de una forma distinta, porque tienen la intervención directa del juzgador en su desahogo, algo que no pasaba, que prácticamente no pasaba en ningún sistema, ¿no? Su servidor que estuvo trabajando en proceso civil en el juzgado de distrito, pues te veías tú como secretario inmerso en el desahogo completito de la prueba, llamar la atención de las partes, y pues el juez no estaba presente, ¿no? Es Acá correcto. tenemos esos dos problemas. Por un lado, que el juez
tenemos algunos compañeros dentro del nuevo sistema, pues que realmente no pasaron por esa etapa. No se les culpa, pues tienen una trayectoria que van siguiendo, pero en la práctica no se desarrollaron. Entonces, lo van a ver Bueno, en algunos videos que se pasen, ¿no? sí, claro. Se les trató de capacitar, pero la verdad Ujú. es que, con todo respeto para los compañeros que solo son de carrera judicial, la verdad es que la labor detrás del escritorio los deja muy cortos cuando se trata de analizar este tipo de pruebas. Y no lo digo con un Sí. mal ánimo, por el contrario, ¿eh? El tema de criticar a las instituciones es desde un punto de vista constructivo para ir mejorándolas. Si nos sentamos en la silla de todo lo que hago lo hago perfecto y el INE no se toca y el Poder Judicial no se toca, me parece que partimos de una idea equivocada que puede traer malas consecuencias. La crítica constante y constructiva debe tener como finalidad que las cosas mejoren, que los juzgadores aprecien Ujú, de una mejor manera las pruebas. Por eso están en vivo en el desahogo de las audiencias, en el desahogo de las pruebas, para que ellos se formen su convicción. Fíjense que ese es otro tema que también vamos a abordar cuando lleguemos al tema de sentencias. El vicio de que el secretario siga definiendo en sentencia también es algo que este sistema buscó erradicar. Ok, la labor de redacción del proyecto es del secretario, pero el sentido tiene que ser del juzgador. O sea, así es, yo como así es. secretario no puedo presentarle un proyecto de 0 a 100 y diciéndole para mí esta prueba sí vale y para mí no vale, porque se supone que estuvimos juntos en audiencia y el juez me tiene que decir, ¿sabes qué? Estas pruebas no me generaron convicción, estas pruebas sí, y el sentido del proyecto, el sentido del asunto va en este sentido, por tales Así motivos, es. ¿no? Entonces Así también es. es algo que tenemos que superar en este sistema. Alex, perdona la Sí, pues interrupción. no te preocupes, licenciado. Se trata precisamente eso, de una construcción más objetiva, ¿no? Más cercana a la realidad. Ahora que está tan en boga esto del principio de realidad, ¿no? Que debe tenerlo palpable el juzgador y es la única manera de hacerlo, ¿no? Estando presente en las audiencias. Es una labor complicada, por supuesto. Hay cantidad de asuntos que se tienen que resolver y tener la presencia de un juzgador es difícil, pero bueno, al final creo que la bondad de todas las reformas y las construcciones de los procedimientos, pues es llegar a la verdad más confiable, ¿no? Eso es lo que se busca. Y Que la justamente verdad, estos perdón, foros, adelante, sí, adelante, perdón, perdón. justamente estos foros son los que no solamente son una situación que nos permiten a nosotros como operadores jurídicos transmitirles, ¿no? Cómo se ve, como dice el maestro Nava, detrás del escritorio. A nosotros, créanme que yo lo digo muy en personal, sé que el licenciado comparte conmigo la opinión, son constructivas para nosotros. El escuchar la dinámica que ustedes llevan en los litigios, la manera en la que se topan con ciertas situaciones, a nosotros nos permite nutrir nuestra función. Y obviamente, pues ser divulgadores, ¿no? Con los demás compañeros que se ven inmersos en estas cosas y no saben cómo actuar, cómo llevar un trato distinto con el litigante. Entonces, créanme, son charlas, por eso la maestra Cristina lo dijo muy bien, pues son charlas, ¿no? En realidad, más que ponerle una denominación, un curso, son charlas que nos permiten a todos construir como operadores y ustedes como personas que se acercan a buscar justicia, ¿no? Claro, Y mire, fíjense, para la gente que se está sumando, Gustavo, si me permites, los que ya se están sumando más en las redes sociales, estamos platicando sobre el nuevo procedimiento laboral, perdón, y amparo en materia del trabajo. Estamos platicando con dos secretarios del quinto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Ellos nos estarán platicando de manera previa este gran seminario de 12 sesiones, donde vamos a tener 3 sesiones híbridas, es decir, virtuales y presenciales. Ustedes van a poder elegir en qué modalidad acuden a esas 3 sesiones a efecto, Gustavo. Y aquí me gustaría, fíjense, el licenciado Alejandro mencionó algo bien importante, la cuestión de las pruebas, el interrogatorio. Ahorita ustedes dicen ya la intervención que va a tener el órgano jurisdiccional de manera directa. Al ustedes estructurar este curso que promete ser muy ambicioso y que de verdad tenemos todo el ánimo en el DECA que participen con nosotros, es precisamente esas 3 sesiones que se programaron, Gustavo, maestro Alejandro, para el tema de la simulación de estos ejercicios. ¿Qué pasa? El desarrollo, porque si bien es cierto, ahorita todos estamos preocupados con la conciliación prejudicial, cómo va a ser todo el desarrollo de la audiencia, pues a veces es muy rico y escucharlos y muy padre todo esto, pero después nos enfrentamos a cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo estructuro. Ahorita hablaba el maestro Alejandro, ¿no? De los interrogatorios mal hechos, los pliegos de posiciones, todo esto. Ahora la
participación del órgano jurisdiccional. Entonces, sí son temas bien interesantes que se van a estar desarrollando y déjenme comentar rápidamente porque nos preguntaban ahorita de cuál es la temática, pues se vienen temas interesantes como es el amparo en materia del trabajo, vamos a tener el proceso laboral, vamos a tener la cuestión de la fase preparatoria, la audiencia constitucional, estoy leyendo los temas así, el procedimiento ordinario, amparo directo, vamos a tener fase probatoria y resolutiva, o sea, estos son solamente una lluvia de temas de los que se van a estar desarrollando, pero a mí me gustaría, digo, vamos a tener 3 charlas más antes de iniciar este gran seminario en materia laboral, pero me gustaría que comentáramos un poquito, porque creo que esto puede ser muy atractivo para todos, esta dinámica, Gustavo, maestro Alejandro, que vamos a estar desarrollando de los ejercicios prácticos. Digo, y lo digo con todo respeto, yo también soy abogada postulante, ustedes desde su punto de vista como autoridad, ¿cuáles creen o consideran ustedes o se percatan más bien que son como las deficiencias que nosotros tenemos en esta parte que comentó ahorita el maestro Alejandro, la cuestión del interrogatorio o en las audiencias de manera general? ¿Dónde están esas deficiencias en particular por parte del abogado? Bueno, si me permites, Cris, y ahorita Aquí te... es academia, puedes decírnoslo así, porque al final lo tomamos de manera constructiva y eso es lo que queremos aprender. Muchísimas gracias. Sí, al rato les voy a exponer mi caso, ¿no, Alex? De que voy a ser discriminado por haber votado por Morena. Este, ¿Es no, en pero serio eso? por supuesto que sí. Dejemos el tema en Pues un sí. paréntesis y sigamos adelante. Sí. Este, bueno, ¿cuál es la situación que prevalecía en el sistema anterior? Repetimos, la carga de la prueba a cargo del patrón y el desahogo de pruebas mecánicas, de pruebas que por antonomasia la Junta Federal, la Junta Local, sabía que no tenía valor probatorio. Una confesional de posiciones donde el actor decía, lo niego todo y me remito al escrito de demanda, y los patrones, tanto los que desahogaban directamente como para hechos propios, decían, lo niego todo y me voy al escrito de contestación de demanda. Esas pruebas no tienen ni pies ni cabeza y lo único que hacen es retardar el procedimiento. Un aspecto positivo de la reforma laboral, que es lo que se busca en este aspecto, es que, que esas confesionales, por ejemplo, sí le puedan proporcionar al juez información relevante, información valiosa, precisamente por el diseño del procedimiento. Una presunción de jure en el sistema anterior era que la falta de entrega del aviso de rescisión generaba la presunción de que el despido era injustificado y no había pruebas para desvirtuar tal situación. Ahora, ese aviso solamente genera una presunción juristante. Eso quiere decir que el abogado patronal puede diseñar una defensa en función de lo que le aleguen en la demanda, sea la demanda verdad o sea mentira, y sea la estrategia defensiva verdad o mentira, la puede diseñar de mejor manera porque ya conoce el ataque de su contrario. Viéndolo desde el punto de vista desde la estrategia legal, después hablamos sobre la verdad material de los hechos y que buscamos que la verdad jurídica y formal sea la más apegada a la verdad material. Estamos hablando aquí de estrategia. Eh, el patrón va a buscar desvirtuar el despido y ahora lo puede hacer de una manera mucho más técnica y mucho más factible, precisamente porque el desahogo de las confesionales va a ser a través de interrogatorio directo, porque los testigos tienen que estar preparados y el interrogatorio se va a hacer en audiencia, porque tengo que prepararlos de mejor manera y hacerles preguntas que son relacionadas con la controversia, porque además en la fase probatoria también, en la fase preparatoria también veremos que hay hechos no controvertidos. Y eso también ayuda mucho para la solución del asunto. Si el abogado de la patronal y el abogado de la parte actora no verifican bien sobre qué hechos confesaron, qué hechos no confesaron, qué hechos están sometidos a escrutinio y qué hechos no, entonces en la audiencia preliminar te van a fijar los hechos no controvertidos. Y vas a tener que revisar que esos hechos no controvertidos no te deparen perjuicio cuando trascienda el dictado de la sentencia. Que eso forma parte de la impugnación en amparo directo, que también lo vamos a ver en el curso. Otro tema importante sobre el interrogatorio, como comentaba Alejandro, es que las preguntas tengan relación con la litis, que los testigos sean idóneos y que en la medida de lo posible sean veraces. Alejandro seguramente tiene más experiencia que yo en verificar testigos que no tienen ni siquiera la idoneidad básica, ¿no? Como
el vendedor de Sí. tamales que estaba fuera de la empresa cuando Ah, te sí. corrieron. Alejandro tiene muchas experiencias de eso, no sé Sí. si puedes compartirnos alguna, mi buen Alex. Sí, precisamente el tema que tratas ahorita es muy importante. El gamaje de desahogo de pruebas de ese tipo, al menos en la experiencia de los servidores, justo alejados de la litis, hechos que no tienen nada que ver precisamente con lo que buscas probar, ¿no? Se empiezan a perder el desahogo de las pruebas cuando se generan las posiciones o los interrogatorios de los aspectos sustanciales que uno busca probar. Si yo ofrezco un testigo para acreditar que laboré horas extras, no me voy a poner a preguntarle situaciones ajenas, ¿no? Tienen que ir, evidentemente, preguntas muy bien construidas, precisamente de qué manera es que el testigo sabe que la persona tenía un horario de trabajo determinado y no como dice el licenciado Nava, que de verdad ha sido un poco chistoso, ¿no? Que dice, no, pues yo sabía que entraba a las 6 de la mañana porque yo vendo tamales a una cuadra, ¿no? Yo lo veía pasar todas las mañanas. Me Entonces, ese compraba tipo de tamales pruebas todos los días, sí. me compraba tamales, ¿no? Y es cierto, digo, suena chiste, pero es anécdota. El caso del vendedor de la farmacia, ¿no? Que presentan un testigo para acreditar precisamente que se encontraba en determinado horario y a un cliente asiduo de la farmacia que veía al encargado a determinadas horas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, evidentemente, que no sirven para construir la prueba. Y los juzgadores, como dice el maestro Nava, están siendo capacitados precisamente para poder tener la sensibilidad de advertir esos detalles. Algo que yo creo, y eso lo aprendí cuando estuve en proceso laboral, cuando se inició en proceso civil, que se iniciaron los procedimientos orales, que los aspectos accidentales de la prueba testimonial son muy desdeñados por el propio litigante. Y Así son es. elementos que pueden ayudar a cohesionar la prueba y el interrogatorio en su conjunto. Entonces, esos aspectos accidentales que tienen que ver con el conocimiento del hecho, la ubicación de la persona, modo, tiempo y lugar son súper importantes y en específico en la materia laboral han sido muy desaseados, ¿no? Creo que la parte específica de la prueba, en tanto confesional como testimonial, ha sido olvidada en eso, que son sustanciales en cualquier teoría del proceso se ve, ¿no? El modo, tiempo y lugar de cada hecho, y eso te va a dar una cohesión impresionante, que van a ver ustedes poco a poco cómo el juzgador va agarrando esa sensibilidad para entender qué prueba está mal. Nosotros acá en amparo, en el análisis del procedimiento ya concluido, evidentemente estamos un poco más alejados, pero hemos venido desarrollando esa capacidad de advertir cuando un interrogatorio, como dice el maestro Nava, no tiene ni pies ni cabeza y no sirve para nada, ¿no? Entonces, sí creo que alejarse de los hechos, la idoneidad del testigo, testigos que evidentemente el abogado postulante considera que son puntuales en lo que dicen, pero se ven tan aleccionados que son una copia, ¿no? Y eso evidentemente contrasta con la veracidad y uno tiene la facultad de no darles valor. Ni siquiera eh, jurídicamente argumentar por qué no le da uno valor a la prueba es difícil. Es ¿Sabes más qué? difícil cuando uno ve que hay hechos ciertos, que hay veracidad, que hay idoneidad en todos los aspectos, y, insisto, los básicos de la prueba como tal y esos accidentales que nos permiten entender que hay una certeza. Claro, mira, al margen también del poco valor probatorio que en México se le daba a este tipo de pruebas, porque siempre se ha estimado que la prueba testimonial es la prueba de la mentira. La verdad es que también el Ujú. sistema, al menos desde el punto de vista legislativo, sí busca darle seriedad a un similar a la teoría del caso en materia penal, que el penalista construye su teoría del caso en función de la estrategia defensiva y busca que sus testigos y sus pruebas estén enfocadas en demostrar esa estrategia defensiva. En materia laboral también se busca que las pruebas sean de un desahogo, de un ofrecimiento de un desahogo serio. O sea, que no me inventen hechos que de verdad son increíbles. Eh, Miren, la prueba testimonial tal vez sea una prueba importante más para el patrón que para el trabajador, salvo ciertos casos, porque empero al Ujú. patrón le corresponde desvirtuar el despido. Sin embargo, también es una prueba importante para acreditar las causas de rescisión y, en su caso, las violaciones que se hayan cometido si es que el despido procedió de algún procedimiento previsto en contrato colectivo sobre la separación justificada de un servidor público de un organismo público descentralizado, ya sea federal o local. Ustedes saben que la instrumentación de las actas también es en función de los hechos
irregulares que se apreciaron en el desempeño de la labor, Así que es. además en el proceso deben ser ratificadas. Bueno, eso persiste en el procedimiento laboral, pero la ventaja que tengo ahora es que yo puedo interrogar a esos testigos Ujú. para tratar de desvirtuar su dicho en el acta, pero el patrón también tiene la obligación de presentar a esos testigos para que me declaren fehacientemente sobre los hechos asentados en el acta. No se vale que me Así digan es. que el intendente se percató de que yo cometí una irregularidad en la elaboración de un documento. Todo ese tipo de estrategias que son terribles vicios del litigio laboral, el sistema sí busca quitarlos de encima, de tal manera que las preguntas tienen que ser pertinentes y el litigante tiene que elegir muy bien el interrogatorio. Cuando sea un interrogatorio abierto, una pregunta cerrada, una pregunta abierta, una pregunta que lleve implícita la respuesta, saber el tipo de testigo, no aleccionarlo, prepararlo para que declare lo que de suyo ya dijo en la intervención de alguna instrumentación de un acta administrativa, o que sí presenció los hechos, que le mentó la madre al patrón o a sus hijos o a su esposa, y entonces yo presencié cuando el trabajador lo hizo, o que el trabajador se robó las herramientas, o que sacó algo sin permiso, o sea, o que también efectivamente tuvo inasistencias no justificadas, presentó una incapacidad falsa en el seguro social, en fin, esos hechos que son fundamentales de probar y que muchas veces en las juntas fueron mal valorados, porque también el abogado litigante en su desahogo no le dio el peso respectivo. Aquí no hay pretexto, el juez está de frente y él tiene, al menos en teoría, la capacidad de apreciar si el testigo es veraz, si el testigo es idóneo y si conoce sobre los hechos que está declarando, porque también teníamos sorpresas en los desahogos de las confesionales y testimoniales en las juntas federales, cuando los testigos decían, pues sí, sí reconozco mi firma, pero tampoco reconozco lo que está dicho en el acta. El abogado dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí en la audiencia laboral, interrógalo, Así es. pregúntale, sácale la Es la verdad oportunidad. con preguntas. Interrógalo de una Ujú. manera agresiva. Vuélvelo un testigo hostil y dile por qué no se acuerda. Y repite, y en esta acta, y pum, pum, pum. Todo ese tipo de cosas que el abogado laboralista no está acostumbrado a hacer, es lo que vamos a tratar nosotros de abordar en estas pláticas del taller. No como una fórmula probada, no se trata de una receta de cocina. Se trata de que en función de la experiencia que tenemos, podamos construir esta nueva forma de litigio para que los postulantes y los órganos jurisdiccionales lleguemos a ese punto de una verdad formal muy parecida a la material. También en pruebas periciales vamos a tener que hacer lo mismo, porque ya nos vamos olvidando del desahogo formal de una prueba pericial para desahogo de una pericial única, donde el perito oficial es el que a veces va a dar la llave de que la acción proceda o la acción no proceda. Hemos tenido periciales que son terribles y de peritos oficiales. Mi estimado Alex no me va a dejar mentir sobre lo que tenemos que hacer al resolver ese tipo de asuntos, Alex. No sé qué. Sí, sí, es bien complicado. Mira, creo que tocaste un punto bien importante. Se reduce a una palabra de la que dices, ¿no? La seriedad. La seriedad que busca la reforma precisamente no solo para que se lleve a cabo el procedimiento de manera coordinada por el abogado, obliga, creo yo, viendo más allá de la reforma y lo que el legislador pretende, pues es evidentemente sanear desde el desarrollo propio del patrón de la empresa, tanto el cuidado que debe tener el trabajador, ¿no? Que debe tener el trabajador precisamente para eventualidades como las que se suscitan en el procedimiento. Creo que los patrones se van a ver obligados con motivo de esta reforma y la dinámica probatoria que se va a ir presentando, a tener mejores controles, a ir conservando a la mano situaciones que los lleven en alguna situación, perdón, por la redundancia, que lo lleven a situaciones como están en un litigio, a tener herramientas que los defiendan efectivamente de forma veraz, que estén bien construidos sus documentos, de manera que no lleguen al procedimiento y como dice el licenciado Nava, metan en un aprieto al abogado, ¿no? Eso evidentemente obliga al abogado precisamente a, a reestructurarse en la manera en la que viene trabajando, porque se van a ver obligados y se van a ver acorralados, ¿no? Con este nuevo sistema que creo yo que la bondad que tiene pues es buscar la verdad y buscar la verdad de manera objetiva, ¿no? No nada más lo que el juez crea, porque hemos en alguna vez platicamos y en el curso pasado lo señalamos, ¿no? A nosotros como operadores jurídicos esa pregunta
graciosa, pero cierta, ¿no? De qué es lo que vienes a impartir, justicia o vienes a impartir legalidad, ¿no? Y desafortunadamente tenemos a veces que quedarnos con la legalidad cuando la justicia se ve por ahí, pero no hay manera objetiva de asentarla en un proyecto, ¿no? Entonces, Sí, todo eso creo que va a poderse ir solucionando de la mano con la reforma si la entendemos en un espectro mucho más amplio, ¿no? No solo llegar y ser un abogado que deshaga una buena prueba, tiene la capacidad de hacer una prueba, sino de construir precisamente toda esa dinámica de defensa, eh, que no la tires en el amparo, ¿no? En el amparo nos hemos convertido, el licenciado Nava, que es el que está ahorita en proyecto, nos hemos venido convirtiendo en reparadores del proceso. ¿Y eso a quién afecta? Pues afecta al justiciable porque viene un amparo tras otro, situaciones en las que la misma forma en la que está construido el amparo no nos permite meternos más allá, ¿no? por supuesto. Hablábamos en algunas ocasiones de tener amparos que fueran definitivos, esto es, si vamos a entrar al fondo del mismo, que sea de una forma en la que no tenga que estar dando vueltas y de una vez se resuelva la X, pero a veces no se puede, a veces no se puede y no podemos estar siendo reparadores de la justicia, ¿no? De la manera en la que los procedimientos se llevan, porque tenemos procedimientos de años y años y años que van y vienen y eso a nadie le sirve, créanme que a Claro. nadie le sirve. Entonces, precisamente si la reforma la entendemos en un aspecto con mayor amplitud, pues vamos a ir eliminando todo eso. Fácil no va a ser, rápido tampoco, pero se puede lograr si todos nos comprometemos con ella. Pues ya ves que en materia penal, ¿cuántos años llevamos desde la reforma y se le sigue diciendo el nuevo sistema acusatorio? Cuando ya estamos en actualizaciones y actualizaciones con todo lo que ha habido, lo mismo estará pasando con la materia laboral, lo mismo con ahorita, imagínate todo lo que se viene con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en México Así. el número más grande de asuntos que resolver se encuentran en esa área. O Ujú. sea, Ujú. traemos ahí un tema muy interesante, pero bueno, para todos los que nos han estado acompañando dentro de Zoom, pero también en las redes sociales, esto ha sido solamente una plática introductoria que vamos a estar teniendo. Vamos a usar un poquito de mis queridos amigos, el maestro Alejandro Ortega López y el maestro Luis Gustavo Nava Cabrera. Ambos son secretarios. Alejandro es secretario de acuerdos y mi querido Luis Gustavo es secretario proyectista y ambos están en el quinto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Ellos van a arrancar con un gran seminario precisamente del nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Vamos a arrancar el 29 de junio, pero de manera previa vamos a estar teniendo una transmisión semanal a fin de que ustedes vayan conociendo todos los temas que se van a estar desarrollando durante este seminario. A mí me gustaría comprometerlos un poquito, porque ahorita, fíjense, en uno de los comentarios en Facebook, hablan de la prueba pericial, dice no hay pericial en psicología en materia laboral y psiquiátrica, yo la pedí en un asunto y no me la dieron. Luego, antes de demandar necesariamente solicitan la constancia de no conciliación. Y esa es la parte importante, lo que hay que aprender, lo que hay que discutir, lo que sí, lo que no. Entonces, la próxima semana vamos a tener otra plática introductoria con ellos y ahí me gustaría, amigos, no sé cómo ven ustedes, hablar un poco de esa precisamente conciliación obligatoria, un poquito en la siguiente cápsula para que ellos sepan cuándo sí, cuándo no, qué se necesita, toda esta parte y a lo mejor pudiéramos entrar un poquito a alguna estructura de las audiencias, porque recuerden que esto solamente es introductorio y ya a desarrollar de manera completa los temas, pues los tendremos una vez que arranque este seminario. ¿Qué les parece, mi querido maestro Alejandro y Gustavo? Sí, por supuesto que sí, es excelente. De hecho, mira, las clases están diseñadas de la siguiente manera. Alejandro y yo las diseñamos así, con la experiencia que tuvimos del curso pasado y de otros cursos que he tenido con INDECAC. Las primeras 2 horas van a ser de comentarios doctrinales, teóricos y prácticos. Nos vamos a abocar a lo que se dice y lo que se ha hecho. Y la última hora va a ser de preguntas y respuestas. Vamos a analizar casos prácticos de las personas que están interesadas, que como aquí en Facebook acaban de compartir, que se solicitan las periciales psiquiátricas y psicológicas y los jueces las desechan. Eso es otra realidad con la que el abogado litigante tiene que lidiar. Y lo digo abiertamente. Uno de los aspectos de evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, no sé de los consejos locales, en la Ciudad de México no era tanto, porque también trabajé con ellos en el Consejo de la Judicatura Local, pero en el Consejo de la Judicatura Federal un aspecto muy importante de evaluación
del desempeño de los jueces es el número de asuntos que resuelven. Eso para mí es criminal. No puedo juzgar el desempeño de un órgano jurisdiccional en función de la carga del trabajo que desecha, porque no sé la calidad de las sentencias que emitió. Lo hemos comentado muchísimo en tribunales colegiados. ¿Por qué los jueces de distrito insisten en sobreseer por causas que en queja ya se desestimaron? ¿Por qué insisten en sobreseer por cuestiones que jurisprudencialmente ya se definieron? Ah, por números, porque necesito sacar números, porque el Consejo dice que soy un juez holgazán si no saco determinada cantidad de asuntos. Oiga, sí, pero entonces vamos a hacer una evaluación comparativa de los asuntos que se fueron, ¿cuántos les devolvió el colegiado? De los asuntos que resolvió el juez laboral, ¿cuántos le revocó el colegiado? Fíjense, tuvimos un caso, afortunadamente ya se resolvió, puedo hablar de este asunto. En fuero común tuvieron más sensibilidad sobre la declaratoria de beneficiarios. Llegaron al criterio de decir, si solicitas la declaración de beneficiarios y solo me demandas prestaciones derivadas de la relación laboral con tu patrón, te admito la demanda por todo. Con mejor criterio y sensibilidad para una impartición de justicia pronta y expedita, dijeron, no podemos dividir estas cosas, las tenemos que resolver de fondo. Y en el Foro Federal no. Seguimos dividiendo la continencia de la causa, no obstante que hay jurisprudencia que dice no puedes hacerlo. Y tenemos que cuidar la preeminencia de la acción, porque a pesar de la reforma y a pesar de que el patrón ahora tiene más herramientas de defensa, el derecho del trabajo sigue siendo un derecho social. Y el dinero de la seguridad social no es derecho de otras personas más que de las gentes que lo ahorraron. Y no se vale que les estemos jineteando su dinero, donde en muchas ocasiones es vital. Por supuesto que nos vamos a comprometer a hablar de estos temas desde un punto de vista no complaciente, sino controversial. ¿Por qué pensamos que en algunos casos el legislador la regó? ¿Y por qué la Corte también en algunos casos la regó? Con todo respeto y desde el punto de vista académico, porque tenemos derecho a disentir al margen de que en nuestras sentencias impera el principio de el criterio de autoridad. Alex, por favor. Yo sé que tú no compartes tanto mi belicosidad, pero también sé que tienes tus opiniones al respecto. Amigo, yo creo que no seríamos tan amigos si fuéramos tan afines, ¿no? Creo que disentir es lo que nos hace charlar tanto en esto y yo te agradezco que me invites presente a estos foros porque digo, son inquietudes, ¿no? Eh, Afortunadamente, creo que una parte de mi formación profesional como la tuya, pues fue estar del otro lado, no tanto tiempo como me hubiera gustado, pero bueno, eso evidentemente, y me lo agradezco a mí mismo, no haber perdido esa sensibilidad de estar del lado del litigante y toparse con lo que hacemos aquí, ¿no? Eso te forma una responsabilidad previa y es precisamente, como tú dices, lo que nos permite ser un poco más objetivos y más críticos, ¿no? Esa manera en la que vamos construyendo determinaciones que chocan con la razonabilidad, ¿no? Claro. Eh, Vemos acá la situación en la que el propio juzgador y las decisiones que a veces, y estoy nada más adjetivizando esto, toman a la ligera. Empezamos a ver estos asuntos donde, como tú bien dices, dividían la continencia de la causa, y incluso para nosotros mismos como operadores de alzada, nos veíamos metidos en un problema, ¿no? El juzgador del nuevo sistema dividía el asunto, por un lado se declara incompetente, por el otro lado desechaba la demanda, y el litigante decía, ¿qué hago? Y es donde vamos a meter la cuestión del amparo. ¿Contra qué procede amparo? Claro, los ¿Qué voy actos a impugnar previos, con la incompetencia? Claro. los actos Y previos a nosotros juicio, decíamos claro. cuando llega acá y te impugnan un auto que no, que en argumentativamente el litigante no divide, nosotros nos enfrentamos en esta situación de decir, es un acto desechatorio, pero también es un acto de incompetencia. Y la cuestión de competencia no es nuestra, es de un Desde juzgado nuestro de punto de distrito. vista. Y ni siquiera en este momento, ¿no? El pobre litigante se tiene que esperar a que el otro rechace la competencia o la acepte para entonces plantear una demanda de amparo. Y por No, otro lado decíamos, tengo que conocer del desechamiento porque le archivaron el asunto. Esas diversidades de decisiones que se tomaban nos metieron en muchos aprietos, ¿no? Nos ¿te metieron en muchos acuerdas? aprietos. ¿Te acuerdas de los archivos Ah, parciales, los archivos totales, la división sí, de sí, sí. continencia de la causa, los sobreseimientos porque el juez ya había dictado sentencia de reconocimiento de derechos, en fin, una serie de Mira, situaciones. estos otros asuntos que han sido por la separación de juicios, ¿no? Que tú y yo hemos platicado lo absurdo que ha sido, ¿no? La acumulación de juicios, Estadísticamente, ajá, la sí, separación, mano, la separación cuando te llegue el asunto que tenemos que dar un trámite, porque esa es una cosa que platicaremos en su momento cuando veamos los recursos en amparo, este tipo de procedimientos eh, que no están
propiamente establecidos en la ley de amparo a los conflictos de acumulación que tienen un número estadístico, pero no se encuentran previstos para los tribunales colegiados de circuito, bien definidos para los juzgados de circuito, pero para los tribunales colegiados no. Y al final de cuentas tenemos que resolverlo. Los jueces de primera instancia se declaran incompetentes por una cosa, se declaran incompetentes por otras, uno quiere acumular, el otro no, y mientras sustanciamos el conflicto acá, resuelven en sentencia, ¿no? Así Y es. nos enfrentamos con eso. Estamos dictando resoluciones donde declaramos una cuestión de competencia que va a ser inocua. ¿Cómo las vamos a cumplir? Y entonces violamos el 17 constitucional, ¿no? Tengo una sentencia bien bonita que el colegiado decidió y cómo la voy a aplicar. Y nosotros mismos, siendo esa crítica constructiva que dice el maestro Nava, pues nos metemos solos en ello, ¿no? Y creo que es una parte del desconocimiento propio del sistema como está operando, y por otro lado esa presión que indebidamente tiene el Juzgador nuevo. Consejo, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. una visita cada 6 meses, una que hacemos propio y otra que nos hacen directamente el Consejo, y la realidad es que vienen a evaluar números, ¿no? Y Sí, nosotros acá nos quedamos pensando, me haces una evaluación numérica cuando no te das cuenta que me obligas a tener una productividad de 4 asuntos semanales y a veces un asunto me lleva 2 meses, ¿no? Tú eres ejemplo de eso, Gus. Ese asunto que tuviste que traía sin dormir 2, 3 meses, ¿no? sí, mira, no quiero hablar mucho de eso porque ya viste que los asuntos vinculados se retiraron, pero efectivamente hay Ujú. asuntos muy complejos que ameritan muchísima reflexión y no es justo que el Consejo evalúe por números, porque además los números son fríos. Un magistrado o un juez que Sí. es flojo, que no es atinente, que no es correcto con el trabajo, que lo delega en otras personas, que vota por votar, que no lee, que no estudia, eso no va a estar reflejado en números, ¿eh? Para No. revisar la buena actuación de un órgano jurisdiccional hay que ver la calidad de sus sentencias. El tema que comentabas ahorita en redes sociales sobre la persona a la que le desecharon su pericial en psiquiatría o en psicología, ¿por qué la desechó el juez? Al día de Exacto. hoy, hablando de derechos humanos y de la nueva forma del tratamiento del estrés laboral, el patrón tiene la obligación de implementar ciertos mecanismos para evitar que sus empleados sean víctimas de mobbing y que tengan estrés laboral. La única Ujú. prueba que se tiene para demostrar que alguien tiene una afección en su salud derivada de un riesgo de trabajo, ya no físico, psicológico, es esa prueba. ¿Por qué el juez Ujú. la desecha? Si es la idónea. Es más, hasta de Así oficio es. la tendría que ordenar. Si advierte una deficiencia la atención jurídica del trabajador, la Ley Federal del Trabajo lo obliga a que le cambie la Mm. defensa y a que ofrezca pruebas de oficio para mejor proveer. Pero al juez le da miedo porque tiene pánico escénico, porque tiene que resolver enfrente de la gente, cuando antes resolvía sentado en su escritorio y reflexionaba y decía, no me late, me va a dar problemas, me va a meter una queja administrativa, mejor se la desecho. No, las razones me las tienes que exponer en audiencia. Me Pero tiembla eso es parte del trabajo del abogado. En parte es del abogado y en Sí. parte es del juez. El juez no debe tener miedo en ordenar las pruebas que son necesarias para resolver una controversia de manera justa e imparcial. Que no le dé miedo a Sí. quien tiene en audiencia, porque ante la ley todos somos iguales, ¿verdad? No importa que Debería enfrente de ser. tenga, no importa que enfrente tenga un gigante de los electrodomésticos o Así un es. gigante de la producción, para mí es un Así es. ciudadano igual. Entonces, el desechamiento de las pruebas, por supuesto que es una violación procesal que en tribunal colegiado tenemos que abordar, porque además es Ujú. idónea y en muchos casos es sobre lo que verse el asunto. Repetimos, el Mi- tema de los derechos humanos y evitar que las personas sean revictimizadas. ¿Estamos de acuerdo, Alex? Mira, maestra, sí, bueno, ahorita que tocó el tema la maestra, aquí tuvimos en el tribunal un par de asuntos que ya tienen un par de años que sacamos, donde justamente eh, la visión, y lo quiero poner con esa connotación de esa integración del tribunal, llegó al extremo de analizar toda la actuación del abogado postulante y se advirtieron una serie de deficiencias en el procedimiento en perjuicio del trabajador, que ordenamos la reposición del procedimiento en 2 asuntos, del procedimiento casi en su totalidad, ¿no? Pruebas mal desahogadas, mal ofrecidas, algunas pruebas en las que hubo desistimiento por parte del abogado, donde no había participado directamente el trabajador, y ordenamos la reposición del procedimiento porque advertimos una deficiencia en la defensa del trabajador de tal magnitud que los efectos del amparo fueron: reponme el procedimiento hasta este punto y búscale un asesor jurídico, ¿no?
porque el trabajador estuvo mal representado. Creo que esos son desafortunadamente casos muy esporádicos que hemos visto acá. Yo no recuerdo haber visto algún otro, no sé si el maestro Nava lo haya visto, pero tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no? Fíjate De que poder advertir. en materia penal Ajá, sí me tocó ver asuntos donde la juez decía, ¿sabe qué? así Voy a es. suspender la audiencia porque usted lo que va a hacer es hundir a su cliente. Y me parece que en materia de trabajo tendría que hacerse lo mismo. Y no solo Ujú. por el trabajador, se supone que el patrón también está mejor preparado para atender las cuestiones jurídicas y económica y materialmente hablando lo está, pero también entiendo que a Sí, veces puede verse desprotegido y puede alegar sí, eso como una violación procesal sí. porque Ajá. aquí sí hay, al margen de que la materia del trabajo busca equilibrar las cosas entre capital y trabajo, me parece que sí, ahí sí es un tema de igualdad, ¿no, Alex? ¿O tú qué Sí, pero opinas? mira, viene un gamaje mucho más amplio, porque no podemos responsabilizar a una sola parte, ¿no? Hablamos de las generalidades que nos presentamos en la práctica. Y ahorita Claro. estoy recordando este asunto que llegó recientemente al tribunal, donde el trabajador tiene un abogado y por alguna situación particular que desconocemos porque no son materia de los escritos correspondientes, lo revoca. Y el juzgador, de manera correcta, dice, no puedes estar sin representación, te voy a designar uno. Le designan un defensor, este defensor se hace presente en el procedimiento y el propio defensor dice, no encuentro al trabajador, no sé dónde localizarlo. Llega un escrito del trabajador donde revoca a ese defensor y el juez le vuelve a dar vista y le dice, oye, necesitas defensa, te voy a designar otro, vas a designar uno. Y precisamente viene el trabajador alegando, porque le terminan archivando el asunto, ilegales notificaciones, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, tuviste oportunidades de defenderte, hubo la intervención del Estado para que tuvieras una defensa adecuada, ¿qué pasa? Entonces todas esas cosas las tenemos que entender porque no todo es culpa de uno ni todo es No, culpa sí, del otro. claro, pero fíjate que ahí hay algo que es relevante, Alex. El trabajador sabía. A mí me parece que ese tipo de casos, Así es. cuando el trabajador no es un trabajador honesto, me parece que ese tipo de casos es cuando te sembraron al trabajador, que no son pocos también. Fui una semana a trabajar, me largo y lo primero que saben de mí es la demanda. La diferencia entre aquel procedimiento y este es que tiene que agotar la conciliación previa y el patrón va a saber que le viene una demanda, ¿no? Pues maestra Así Cristina, es. estamos Muchos temas encantados de y estar estoy, con ustedes. Sí, no, 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 y yo estoy segura que así como ustedes platican sus experiencias de lo que viven y sobre todo desde esa postura como secretarios, se va a dar con todos los compañeros en toda esta práctica, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Recuerden, esto es una plática introductoria de lo que va a ser nuestro gran seminario de 12 sesiones en donde vamos a usar tres de manera híbrida, es decir, van a poder ustedes acudir de manera presencial o virtual para el ejercicio de simulaciones de algunas cuestiones de audiencia que se van a estar trabajando. La próxima semana tendremos otra plática introductoria con ustedes hablando de esta cuestión de la conciliación prejudicial. Les estaremos posteando en la página de INDECAC la información para que puedan acompañarnos, perdón, y seguir platicando con mi querido maestro Luis Gustavo Nava Cabrera y el maestro Alejandro Ortega. Pues yo les agradezco este tiempo que tienen a bien compartir con el Foro Jurídico de INDECAC y nos vemos la próxima semana. no, gracias a ustedes por escucharnos, por permitirnos compartir pues estas Así inquietudes es. también por parte nuestra con ustedes, ¿eh? Alex, Sí, gracias por muchas estar con gracias por nosotros. interesarse. Muchas gracias por interesarse a todos. La verdad es que insisto y quiero ser muy enfático en eso. Construyamos estos foros como una retroalimentación. Creo que al menos en lo personal eso persigo. El licenciado Nava lo persigue de la misma manera, porque nos van a hacer un mejor gremio, tan azotado y tan golpeado Claro. durante tantos años. Entonces, apoyándonos es constructivo, ¿no? Yo le voy a sacar mejor provecho y encantadísimo de que pues nos permitan estar acá de nuevo. Muchísimas gracias. Pues mi querido Gustavo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otra cápsula de Derecho del Trabajo. Gracias a todos. Claro que Buenas sí, noches. encantado. Buenas Gracias, noches, buenas maestro. Hasta noches. luego.